Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairano. Hoy es sábado 12 de septiembre de 2020. Es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Este programa lo grabamos respetando las normas federales de la contingencia que estamos viviendo. Este es el último de la serie El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a conocer acerca de las diversas ediciones que se realizaron en México, pues lógicamente en la época virreinal, de esta gran obra que está elaborada en infinidad de idiomas. Y también vamos a hablar de las grandes colecciones de El Quijote. Ese es precisamente nuestro tema de hoy. Y recuerden que para nosotros es muy importante contar con su amable opinión. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el distinguido invitado, Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho y en Economía, funcionario y legislador federal, intelectual y columnista de varios medios de comunicación, tanto nacionales como locales, y actualmente es diputado por el estado de Coahuila, el diputado local. Juan Antonio, muy buenos días. ¿Cómo te va, Luis Alberto? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarte y a tu audiencia. Gracias. Bueno, ya nos habías comentado que anteriormente que el Quijote, después de la Biblia, es la obra más editada en el mundo, traducida a infinidad de idiomas, y que se calcula que su edición rebasa los varios cientos de millones de ejemplares. Pero también nos habías ofrecido la posibilidad de conocer su llegada a México, que nos platicaste en el programa pasado, cómo llegó el Quijote a México, pero también nos gustaría saber cómo empezó a editarse en nuestro país, dado que en la Nueva España ya existían algunas imprentas de las que pues sabemos que tenían muy alto nivel de preparación. Sí, como no. Fíjate, Luis Alberto, que durante la época colonial jamás se imprimió el Quijote en México. Pues era porque llegaban las ediciones de España y en general eran magníficas ediciones. En los 228 años, a partir de la publicación de la primera parte del Quijote, nunca se publicó, de hecho, en América. Y por primera vez en América se publicó en Estados Unidos, lo que son las cosas, en el año de 1832. Si no recuerdo mal, se hizo la primera edición en Filadelfia y naturalmente una traducción al inglés. Apenas un año después, en 1833, es decir, 12 años después de la consumación de la independencia de nuestro país, se hizo la primera edición del Quijote en México. Es una edición en 5 pequeños tomos y como la editó o la imprimió un editor de nombre Mariano Arévalo, se le conoce entre los coleccionistas con el nombre del Quijote de Arévalo. Este Quijote de Arévalo, en 5 tomos, que tipográficamente dicen que no es de calidad, yo no puedo prejuzgar si es de buena calidad o no la tipografía, pero ya contenía algunas ilustraciones. Estos pequeños 5 tomos traen ilustraciones que estuvieron tomadas de la segunda edición. Bueno, es de la primera edición, pero ahorita digo por qué dije de la segunda edición, que hizo la Real Academia Española en 1982. Recordarás que habíamos comentado que en 1780 la Real Academia Española hizo una magnífica edición con ilustraciones de grabadistas y dibujantes ya muy reconocidos en España, principalmente de los hermanos Carnicero. Bueno, pues esta edición de Arévalo trae un número aproximado de varias ilustraciones tomadas de la Real Academia Española. De esta edición, digamos, no muy buena,
Yo tuve alguna vez la oportunidad de adquirir uno de los 5 tomos en una librería de Lance en Monterrey, y de esas cosas que no sabe uno por qué no la adquirí, porque era un tomo. Y dije, bueno, pues es de 5, ¿para qué me sirve uno? Obviamente después me arrepentí de no haber adquirido, pero es la única ocasión en que yo he visto ofrecida al público una edición, la 20ª parte de una edición de Arévalo, ¿no? Los grandes coleccionistas mexicanos sí las tienen. De hecho, fíjate, yo descubrí por allí en una revista de los 40, alguien hizo bueno, de 1947, cuando se cumplieron 500 años del nacimiento no, 400 años del nacimiento de Cervantes, que fue en 1547, y en 1947 hubo como una fiebre de festejos a Cervantes, no solamente en México, sino en todo el mundo, principalmente en España. Y, y en esa ocasión eh, se, se conoció pues que esta edición de Arévalo, por un reportaje que se publicó en una revista de la Ciudad de México, que el reportero verificó que había un juego completo con sus 5 tomos en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México, en la Biblioteca Nacional de México. Y hace como 12, 15 años yo fui a verificar que estuviera, ya no está la edición de Arévalo. No sé qué habrá pasado entre 1947, cuando el reportero pues no da fe, simplemente dice que hay una edición un ejemplar de la primera edición de Arévalo, y luego pues digamos que medio siglo después ya no está, o anda traspapelada, digamos, o anda perdida, o alguien se la llevó para alguna colección particular. Bueno, en 1842 apareció una de las mejores ediciones que ha habido en México. Es una edición de un impresor muy famoso del siglo XIX, de nombre Ignacio Cumplido, oriundo de Guadalajara, pero pues posteriormente residente casi toda su vida en la Ciudad de México. Está editada en 2 tomos y tiene 125 ilustraciones. Y esas ilustraciones están tomadas de las que había elaborado aquel francés que te comenté la semana anterior, Tony Johannot. Son 125. Esta edición de Cumplido es tan buena la edición. Yo tengo un ejemplar en sus 2 tomos que adquirí, el que me lo vendió de Libreros de Lance en la Ciudad de México. No supo ni lo que me vendió, creo que me costó 6,000 pesos, ¿no? Pero es una joya, no solo por ser un original de la edición de Cumplido, sino también por las 125 ilustraciones que trae de Tony Johannot, mucho antes de que se empezaran a difundir los grabados y los dibujos de Gustave Doré, que también mencionamos en la ocasión anterior. Bueno, tiene tanta fama esta edición de Cumplido, que es una joya, que hace como 25, 30 años, Miguel Ángel Porrúa empezó a editarla en forma facimilar. Y no recuerdo en este momento, yo tengo la 3ª edición facimilar, y ya debe llevar Miguel Ángel Porrúa como 5 o 6 ediciones facimilares. Y el que adquiera una edición facimilar, no te voy a decir que va a pagar 6,000 pesos como yo pagué, hará como unos 12 años, por un ejemplar original de Cumplido, pero sí está cara, ¿eh? No recuerdo en este momento si los 2 tomos, que pues uno tiene que adquirir los 2 tomos de la edición facimilar de Cumplido, hecha por Miguel Ángel Porrúa, en 2,500, 3,000 o 3,500 pesos. Pero además de que así cada 4 o 5 años viene produciendo Miguel Ángel Porrúa esa edición de Ignacio Cumplido,
Por separado ha editado, no sé si más de una vez, yo tengo un ejemplar, solo de las 25 ilustraciones de Tony Johannot. Entonces, esta fue la segunda edición que se imprimió en México del Quijote. La tercera fue hacia el año de 1852, 1853, que apareció la tercera edición, que se conoce como la edición de Blanquel, porque el impresor se llamaba Simón Blanquel y el nombre de la imprenta de Blanquel se llamaba La Voz de la Religión. Esta edición de Blanquel no se compara tipográficamente con la calidad que tuvo la de Cumplido, pero trae 43 ilustraciones también de Tony Johannot, de las que la edición de Cumplido trae 125. Muy bien, la cuarta edición en México se publicó en forma sucesiva en varios tomos entre 1868 y 1869. Está en 4 tomos en la imprenta de Mariano Villanueva y se le conoce como la edición de Villanueva. Entonces ya llevamos 4 ediciones. Y finalmente, la quinta edición, volvemos a la discusión aquella, ¿te acuerdas cuando llegamos al año 2000? La discusión que se suscitó diciendo que si el año 2000 pertenecía todavía al siglo XX o ya era el siglo XXI. Bueno, en 1900 se publicó una edición de formato grande y 500 páginas que se conoce como la edición del Mundo, porque la editorial era El Mundo, y trae esta más de una ilustración por página, porque trae 527 ilustraciones. Y ahora sí, estas ilustraciones, número pues, casi más de una por página, porque era formato grande. Yo tengo un ejemplar que también compré $1,000 o menos de esta edición del Mundo. Y ya es la primera vez que se incluyen en una edición mexicana las ilustraciones o grabados de Gustave Doré. Estos son, bueno, las 5 ediciones del siglo XIX y pues ya en el siglo XX, pasada la Revolución, se multiplica la impresión del Quijote. Hay muchas ediciones, como te digo, no solo para todos los gustos, digamos, sino también para todos los bolsillos, según la capacidad de cada cual. Y con ilustraciones, algunas muy recientes, de Salvador Dalí, y predominan las de Gustave Doré, efectivamente. Es una lástima porque, reitero, las de Tony Johannot, para los conocedores, yo no lo soy, dicen que son superiores a las de Gustave Doré. Perfecto. Oye, sobre este mismo criterio, ¿qué tan válido es para una persona en particular, no una institución, crear una colección de diferentes ediciones del Quijote? ¿Conoces tú personas en esta situación? Bueno, vamos en el siguiente bloque a hablar de los coleccionistas. Los conocedores del tema, o los cervantistas o los quijotistas, hay una distinción entre cervantista y quijotista, dicen que realmente la afición o la adicción o el gusto por coleccionar ejemplares del Quijote, aunque siempre lo hubo, particularmente se acentuó cuando el Quijote cumplió 300 años de su publicación. En el año 1905, en el tercer centenario del Quijote, se multiplicaron las ediciones, las conferencias, los grandes eruditos españoles publicaron, dieron conferencias, pero además, como lo vamos a comentar cuando hablemos del gran Juan Sedó, el mayor coleccionista de Quijotes, él sostiene que advierte, porque además estudió el tema, que el espíritu de colección de ediciones del Quijote, así con esa vehemencia, nace precisamente con motivo de los grandes festejos de todo tipo
que se llevaron a cabo en 1905, cuando la publicación cumplió su tercer centenario. Excelente, magnífico. Bien, vamos a hacer una breve pausa para que continuemos platicando, que nos continúes platicando con Antonio García Villa, ahora sobre las grandes colecciones del Quijote. Vamos a la pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho y Economía, funcionario y legislador federal, intelectual y columnista de varios medios de comunicación nacionales y locales, actualmente diputado local de Coahuila, y nos está platicando en este último capítulo de la serie del Quijote, precisamente sobre el tema de, primero, las ediciones del Quijote en México del siglo XIX, y ahora, pues, por favor, platícanos acerca de las grandes colecciones que existen del Quijote. Sí, comentábamos en el bloque anterior, Luis Alberto, que siempre hubo afición o vocación o adicción por coleccionar ediciones del Quijote. Pero todo parece indicar que se acentuó o que nació como una tendencia, así como alguien colecciona monedas o timbres, en fin, a coleccionar ediciones del Quijote. El más grande coleccionista de ediciones del Quijote que registra la historia fue un catalán originario de Barcelona de nombre Juan Sedó. Juan Sedó. Abogado, empresario de familia acomodada catalana, dedicados a la industria textil. Y él adquirió desde muy joven no solo el gusto por leer, sino también por coleccionar ediciones del Quijote. Él más o menos dice que cuando tenía 18 años y aún no terminaba la carrera de abogado, le surgió esa afición. Y además de que era pues un estudioso del idioma, a los 40 años, en 1948, porque él nació en 1908, ingresó a la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Los catalanes, como son, digamos, un tanto con tendencia separatista, lo que les llena de orgullo es ser miembros, en el caso de las letras, de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Obviamente no les gustaría ser miembros de número de la Real Academia Española, pero para ellos ese es un especial timbre de orgullo. Bueno, pues este Juan Sedó lo fue relativamente joven, a los 40 años, en 1948, y para entonces ya tenía una colección de 1,381 ediciones diferentes del Quijote, nada menos que en 46 idiomas. Este apasionado del Quijote y de la colección de ediciones del Quijote. Discúlpame, Juan Antonio. Sí. ¿Puedes repetir esos datos, por favor? Porque parece que son muy fáciles, muy rápidos. Sin embargo, el número de ediciones y los idiomas son así abrumadores. Sí, bueno, digo que cuando él tenía 40 años de edad, Juan Sedó, en 1948, por haber nacido en 1908, ingresó a la Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Y en esa ocasión, él menciona en su discurso que cuenta con 1,381 diferentes ediciones del Quijote. 1,381, imagínate, simplemente para acomodarlas en libreros. En 46 idiomas, Hacia 1959, él murió en 1966, a los 58 años de edad, relativamente pues muy joven, y fue el último catálogo que se tiene disponible. Ya tenía 2,047 ediciones del Quijote, y como no necesariamente es un volumen o tomo por cada edición, porque hay algunas,
como lo hemos mencionado, que son de 2 tomos, de 4 tomos, de 20 tomos, en fin. Estas 2047 ediciones comprendían 3,873 volúmenes. Imaginemos, si ya tener una biblioteca de mil tomos es mucho, él solo, por lo que se refiere a las ediciones del Quijote, 2047 en 3,873 volúmenes y en 53 idiomas. Obviamente las ediciones de colección más apreciadas y obviamente de mayor precio en este mercado tan sui generis que es el de la colección de Quijotes, del siglo XVII, es decir, del siglo en el que apareció tanto la primera como la segunda parte del Quijote, Sedó tenía 53 ejemplares. Algunos el mismo ejemplar varias veces, pero 53 prácticamente equivale a haber tenido todas las ediciones que se publicaron del Quijote en el siglo XVII. Y tenía 124 ediciones del siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando empiezan a aparecer las primeras ediciones de la Real Academia Española, la de lujo, digamos, en 1780, y la publicación popular, la edición popular 2 años después, pero con las mismas láminas de los hermanos Carnicero, en 1782. Yo tengo una edición de la edición popular de 1782, que también creo que esta me la regalaron. Bueno, y hace muchos años. En 1968, 2 años después de su muerte, que fue en 1966, la colección, que suponemos que tenía poco más de 2047 ediciones, porque fue 7 años después de su muerte, o 9 años después de que se hizo el último recuento, así tal cual la colección fue entregada, ¿no? Yo desconozco si entregada en donativo a la Biblioteca Nacional de España en Madrid o entregada con alguna retribución económica, pero esa colección inmensa de Juan Sedó enriqueció el acervo bibliográfico de ediciones del Quijote con que cuenta la Biblioteca Nacional de España. Procede decir que la Biblioteca Nacional de España tiene un ejemplar de la edición Príncipe, tanto de la primera parte publicada en 1605 como de la primera parte de 1615, la Biblioteca Nacional. Juan Sedó no tenía un ejemplar de la edición Príncipe. Otra edición Príncipe que se tiene identificada está en la Real Academia Española. De las 17 y 18 ejemplares que hay, pues esos 2 están perfectamente localizados. Un juego, ya lo dije, en la Biblioteca Nacional de España, que no perteneció a Juan Sedó, y otro en la Biblioteca de la Real Academia Española. Y otro que se tiene identificado está hay una Academia Cervantes en Nueva York, que ya tiene muchos años, tiene más de un siglo, también cuenta con un ejemplar de la edición Príncipe. Entonces están ubicados. Y otros pues, están en colecciones particulares. Yo realmente no sé quién las tenga, pero valen un dineral, millones de dólares cada uno de esos juegos. Bien, el señor Juan Sedó, o el licenciado Juan Sedó, el abogado Juan Sedó, habíamos dicho, al cumplir 40 años ingresó a la Academia de las Buenas Letras de Barcelona y pronunció un discurso muy emotivo en 2 partes. Muy emotivo porque quien siente afición o gusto por coleccionar, ya sea Quijotes o cualquier otro libro, yo francamente no sé, nunca me he encontrado con alguien que diga, pues yo colecciono ediciones de alguno de los libros de Shakespeare. No, seguramente hay, pero yo no sé, ni he encontrado referencias
en algún libro, en la bibliografía, de que haya expresamente, seguramente los hay, pero no lo sé, coleccionistas de algún libro en especial de Shakespeare o de algún otro autor, obviamente de Biblias ni se diga, eso sí. Bueno, digo que la parte emotiva porque describe muy bien en ese discurso que pronunció en su ingreso a la Academia de las Buenas Letras de Barcelona, el espíritu, el estado de ánimo, la pasión, la emotividad que siente un coleccionista cuando encuentra una edición que no tiene o cuando intercambia opiniones o puntos de vista con algunos conocidos o amigos que tienen la misma pasión. Quien tiene esa pasión, repito, se identifica plenamente. Pero además, en esta segunda parte del discurso que él pronunció y que luego publicó en forma de libro más ampliado, hace un recuento de todas las colecciones de Quijotes en el mundo que había en ese año de 1948. Dice que él tenía recuento de 44 colecciones existentes a 1948, 17 colecciones públicas en bibliotecas de grandes acervos y 27 colecciones de particulares. Y trae incluso un pequeño catálogo, una breve referencia de cada una de esas 27. Me llama la atención que Juan Sedó no haya incluido en esas 27 colecciones particulares dos que ya existían en México y que seguramente, digo, me extraña que no haya tenido referencia. Es la colección de Franz Mayer, que ya existía en 1948, y la colección de don Carlos Prieto. Probablemente todavía no existía como un gran acervo o no era muy conocida la otra colección de don Eulalio Ferrer. Pero bueno, pues esta es la colección particular, como no ha habido otra, y creo que no habrá otra por una sencilla razón, porque pues los libros de colección van desapareciendo con el tiempo y se pierden. Ahora, colecciones del siglo XX o solo mexicanas o solo sudamericanas, bueno, ese es otro tipo de colecciones que todavía pues se pueden localizar. Yo, por ejemplo, he localizado, increíble, Luis Alberto, ediciones en español con buena tipografía, publicadas o impresas en China y a buen precio, en China. Pero bueno, son de las cosas pues que suceden, ¿no? Comentamos que hay una colección en México de un banquero nacido en Alemania en 1882, de nombre Franz Mayer. Franz Mayer llegó a México en 1905, en pleno, bueno, no en pleno, en el Porfiriato, como representante de la casa Merrill Lynch, que ya existía. Merrill Lynch era un banquero, pues, ¿no? Y se fue de México, regresó después de 1913, aquí casó, enviudó, no tuvo descendientes, no se volvió a casar desde 1933 y tuvo dos grandes aficiones, Franz Mayer, alemán de origen judío, y él tuvo pasión por coleccionar lo que se llama arte decorativo mexicano, digamos, artesanía con sentido artístico, digamos, mexicana. Acumuló en esa colección más de 10,000 piezas. Yo no sé cuántas bodegas o bodegones tendría Franz Mayer para haber coleccionado alrededor de 10,000 piezas. A veces son sillones, a veces son retablos, pinturas, vestidos, en fin, 10,000 piezas me parece algo inconcebible. Pero el otro gusto de Franz Mayer era coleccionar ediciones del Quijote. Y otro que pues debió haber sido un gusto efímero porque coleccionaba o tenía siempre orquídeas. Pero pues las orquídeas son efímeras, ni modo que las coleccionen, ¿no? Pero eran sus tres pasiones: tener siempre orquídeas en abundancia, pues se le morían terminaban las orquídeas, pero seguían los otros dos. Franz Mayer murió en 1975
pues una edad ya avanzada, y sabiendo pues que tenía que preservarse esa riqueza, en 1962, o sea, más de casi 13 años después de su muerte, constituyó en el Banco de México un fideicomiso cultural al que le dio su nombre de Franz Mayer. Fideicomiso Cultural Franz Mayer, el fiduciario fue el Banco de México, que se hizo cargo de ambas fabulosas colecciones, la de artesanía mexicana y la de Quijote. Muere, como habíamos dicho, Franz Mayer en 1975 y 11 años después, esas colecciones se exhiben. Yo supongo que las 10,000 no, sino que las tienen y van retirando y poniendo otras en el famoso Museo Franz Mayer, que se encuentra en la parte norte de la Alameda Central de la Ciudad de México, en el que fue durante la colonia el Hospital de San Juan de Dios, que es un inmueble del gobierno federal y que se otorgó al Fideicomiso Cultural Franz Mayer del Banco de México por 99 años. Excelente. Fíjate que se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a hacer una breve pausa, pero nos sigues platicando acerca de esta riqueza tan grande y de pues otras de las colecciones. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho y Economía, funcionario y legislador federal, intelectual y columnista de varios medios de comunicación nacionales y locales, actualmente diputado local por Coahuila, y nos está comentando en estos momentos acerca de las diferentes colecciones que existen en México, en este caso en particular, de las ediciones del Quijote. Nos estabas platicando de la de Franz Mayer. No sé si faltó algo. ¿Quieres pasar a otra? Bueno, no, pues faltó lo más importante, hacer una breve referencia a la colección de Quijotes. Habíamos dicho que Franz Mayer muere en 1975. Por cierto, los tres grandes coleccionistas mexicanos, ninguno nacido en México, Eulalio Ferrer y don Carlos Prieto, de origen español, Franz Mayer, alemán, tuvieron como característica común, a diferencia de Juan Sedó, que murió relativamente joven, a los 58 años, ellos vivieron casi 90 años. El que menos vivió fue don Eulalio Ferrer, 88, y los otros 10, curiosamente, 93 años. Entonces, creo que un secreto para tener una larga vida es aficionarse a la colección de ediciones del Quijote. Bueno, cuando se instala la colección de Quijotes en el Hospital de San Juan de Dios, ahí a un lado de la Alameda Central en la Ciudad de México, la colección que había dejado Franz Mayer era de 739 ediciones, bueno, no diferentes, porque hay algunas que se repiten, en 13 idiomas. Tiene como característica esta de Franz Mayer, que no tiene muchos idiomas, pero sí es la más numerosa de las que ha habido en México. Me refiero a ediciones, a colecciones particulares. Pero pues hay en inglés, francés, catalán, croata, danés, holandés, italiano, polaco, portugués, ruso, serbio, sueco, etcétera, ¿no? 13 idiomas. Hay algunas ediciones muy valiosas. Hay 15 del siglo XVII, que reitero fue el siglo en que apareció el Quijote, y hacia 1981, ya ha muerto Franz Mayer, un cervantista de origen esloveno de nombre Ludovic Osterk, y por encargo de la Fundación Cultural Franz Mayer, elaboró un catálogo donde da una nota de cada una de las ediciones. Hay algunas que son ejemplares, varias, por ejemplo, Franz Mayer tiene varias ediciones de Arévalo, por ejemplo, creo que tiene cuatro ejemplares completos de Arévalo. Se repiten, pero pues así es el afán del coleccionista, ¿no? Esta
este catálogo impreso, muy bien impreso, agotadísimo. Yo, por fortuna, logré conseguir alguno hace muchos años en las librerías de Lance. Y pues, reitero, es la colección más importante que no menciona a su vez en la referencia que hizo Juan Cedó de las grandes colecciones particulares en el mundo. La segunda colección de Quijotes fue la de don Carlos Prieto, que fue abogado, pero todo el mundo lo identificaba más como empresario, que fue alto directivo de la hoy desaparecida Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Cuando, cuando la biblioteca de don Carlos Prieto completó 1000 ejemplares, o sea, 1000 libros, no solo del Quijote, sino libros de crítica literaria sobre el Quijote, los donó, no sé exactamente si fueron donados o entregados en comodato, a la biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1956. Todavía faltaba muchos años para que don Carlos Prieto falleciera, porque él falleció en 1991, o sea, faltaban más de 30 años para que él falleciera, y fue cuando hizo el donativo o entregó en comodato esa colección de libros del Quijote y sobre el Quijote. De ediciones del Quijote, de los 1000 libros, la colección de don Carlos Prieto tenía exactamente 250 ediciones del Quijote en 63 idiomas. Estuvo más diversificado en cuanto a lenguas que la colección mucho más amplia de Franz Mayer. Cuando se hizo la entrega, se publicó un catálogo muy simple de los 250 ediciones del Quijote que se habían entregado al TEC de Monterrey, pero en el cuarto centenario del Quijote, en 2005, el Tecnológico de Monterrey y el Fondo de Cultura Económica hicieron una edición estupenda de la colección de estos 250 ejemplares con notas que yo supongo, no estoy absolutamente seguro, porque trae un estudio preliminar de Carmen Bullosa. Carmen Bullosa, una mujer de letras muy conocida. Esta edición de don Carlos Prieto trae 8 ediciones del siglo XVII, que son las muy valiosas, 30 del siglo XVIII y de otros ya del siglo XIX, etcétera. Pero es importante, ¿no? Y está en el Tecnológico de Monterrey. Yo supongo, me da pena decir, pero a pesar de que tengo el propósito desde hace 20 años de ir a conocer la colección de don Carlos Prieto en el TEC de Monterrey, nunca se ha presentado la oportunidad. Es más, ni siquiera he podido ir a conocer el nuevo Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, inaugurado hace 2 años, y tengo pendiente pues una visita a Monterrey para cumplir con ambos objetos que para mí son vitales. El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, nuevo, inaugurado hace 2 años, precisamente en los terrenos de la Compañía Fundidora de Monterrey, y la colección de Quijotes que está, tengo entendido que en una sección especial en la Biblioteca Central del TEC de Monterrey. Seguramente tú estás más familiarizado con esto. Sí, casi desde que don Carlos Prieto hizo esta donación, que por cierto su relación era una íntima amistad con don Eugenio Garza Sada, que fue el fundador y creador del Tecnológico de Monterrey, se creó la Biblioteca Cervantina con ese nombre tal cual. Así es. Con un director especial, o sea, hay un director de la Biblioteca Central, que por cierto ahora ya es un nuevo edificio, y un director de la Biblioteca Cervantina, que generalmente es una persona pues muy capacitada, muy preparada, ¿sí? Y se mantiene en situaciones muy especiales por las obras que hay. Algunas están al alto vacío, ¿sí? Como pues en Franz Mayer también lo vemos y en otras colecciones. Temperatura regulada, sí. Así es, ¿para qué? Para evitar que se destruyan los libros. Y déjame decirte que una cosa que me llamó a mí mucho la atención es que hay un libro escrito en mongol, un Don Quijote en mongol.
Ajá, mira, Ahí en esa. seguramente. Cuando vayas la vas a ver. Pues sí, sí, les voy a ver. Tengo mucha curiosidad por ir a alguna ocasión. Bueno, la tercera colección es la de don Eulalio Ferrer. Él era español, nacido en 1921, de muy joven, participó pues en ese terrible episodio de la historia de España que fue la Guerra Civil. Él participó en el lado republicano, tenía 18 años cuando tuvo que salir exiliado en una marcha a pie forzosa para llegar a Francia. Tenía pues apenas 18 años y platica que iba a ese contingente derrotado, hambriento, hacia el exilio, en condiciones pues dramáticas, incluso en tiempo de frío. Y estaban ahí acampando en esa marcha cuando una persona anduvo gritando que necesitaba con urgencia unos cigarrillos, porque era, pues supongo, muy fumador y ya se le habían acabado los cigarrillos. Y dijo, y doy a cambio un Quijote. Y dijo de Eulalio, pues, bueno, el joven Eulalio tenía 18 años, pues yo traigo una buena dotación de cigarrillos, le voy a dar 2 que me dé el Quijote. Pues le entregó la edición del Quijote, de una edición española de 1912, yo tengo un ejemplar de eso, y bueno, pues entre querer y no, pues hacían paradas y empezó a leer el joven Eulalio Ferrer el Quijote y ándale que se aficionó. Y fue como la pasión de su vida. Llega a México exiliado, vive originalmente en Oaxaca, luego se convirtió ya en la Ciudad de México en un gran publicista. ¿Te acuerdas? Publicidad Ferrer, de los grandes programas aquellos de la televisión mexicana, hizo una buena fortuna y se aficionó primero al Quijote, pero en su versión quizá más amplia para él, en la colección de iconografía. O sea, objetos que tienen que ver, pinturas, esculturas, dibujos, grabados, etcétera, pero simultáneamente porque pues era muy dado a la lectura. De hecho, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro de número con su silla. Se atribuye que él fue el que sugirió que la Academia Mexicana solicitara a la Real Academia que se incluyera el verbo cantinflear y lo incorporó la Real Academia. Bueno, pues es interesante este dato. Luego, muchos años antes de morir, hacia principios de la década de los 90, crea una serie de instituciones, un fideicomiso, un centro cervantino, una biblioteca cervantina y decide que todo eso se vaya a la ciudad de Guanajuato, porque le parecía como que el ambiente cervantino se conservaba en la ciudad de Guanajuato, porque además ahí ya tenían fama los entremeses cervantinos. Y entonces él crea el Museo Iconográfico del Quijote. Quien vaya alguna vez a la ciudad de Guanajuato no puede perderse una visita al Museo Iconográfico del Quijote, que está en una casa muy amplia, muy cerca del Jardín Unión, se puede ir caminando, o sea, a 2 cuadras del Teatro Juárez, y visitar por una cuota muy razonable el museo, que lo van renovando, porque son tantas las piezas que tienen que es imposible ponerlas al mismo tiempo todas en exhibición. Bueno, ese es el museo. Frente al museo, a un lado, bueno, no, en otro local, está lo que se llama el Centro de Estudios Cervantinos y la Biblioteca Cervantina. A la Biblioteca Cervantina fueron a dar la colección de Quijotes y los libros que sobre crítica literaria del Quijote y en general de la obra de Cervantes, y se crea la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer en la ciudad de Guanajuato. En la parte planta baja está la biblioteca y en la parte alta está el Centro de Estudios Cervantinos, que tiene 1 o 2 investigadores que llevan a cabo pues esta labor de estudio de la obra de Cervantes. Cuando muere don Eulalio Ferrer, bueno, no cuando muere, cuando entrega la colección de ediciones del Quijote, muchos años antes de morir, fácilmente
15, 20 años antes de morir, el número de ediciones del Quijote eran 175. 175. Ya he entregado el acervo. La propia Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer ha adquirido hasta hace 3, 4 años que la Diana Espinosa, que es la encargada de la biblioteca y que yo conozco, le han agregado 64 más, de tal manera que hasta hace 3, 4 años el número de ediciones del Quijote en la Biblioteca Eulalio Ferrer de Guanajuato era de 239. Que tiene en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en holandés, en checo, en latín, hay hasta en latín macarrónico, japonés, esperanto, quechua y esloveno. Tiene la biblioteca de Eulalio Ferrer tiene 6 ediciones del siglo XVIII y algo ya muy significativo de cuando las colecciones ya no son tan fáciles de integrar o de formar, no tiene absolutamente ni una sola edición del siglo XVII. Y en el catálogo que me pasó Diana Espinosa, vienen también lo que se llaman adaptaciones del Quijote, o versiones abreviadas, o ediciones para niños, o ediciones para jóvenes, que lo vuelvo a reiterar porque ya lo he dicho, en el caso de quienes tenemos como lengua materna el español, francamente no debemos ni leer adaptaciones, ni leer versiones para niños, ni leer versiones para jóvenes. En los que tenemos el privilegio de hablar la lengua de Cervantes, debemos leer el Quijote en su versión original. Quizá un extranjero que no conozca el idioma o que no lo pueda leer en español se acepte eso, pero a mí me parece inadmisible. Por eso qué bueno que en el catálogo de ediciones del Quijote de la colección de don Eulalio Ferrer los tienen por separado las adaptaciones y las ediciones para niños y para jóvenes. Excelente. En fin, es una pasión, es una adicción. Romero Rubio, de Pito Pérez, Rubén Romero, que dictó, por cierto, una estupenda conferencia en Bellas Artes cuando se cumplieron 400 años del nacimiento de Cervantes, dice que los que hablamos el español debemos leer el Quijote entre los 13 y 14 años. Y una segunda vez en la vida cuando llegamos a la juventud madura. Y una tercera vez en la vida cuando ya estamos en la vejez. Y se queda corto. Y dice con mucha razón, quien lee el Quijote de niño se queda con una impresión muy diferente de cuando lo lea a los 25, 30 años y no se diga en la ancianidad. Pues excelente. Es lo que te puedo comentar. Excelente, excelente. Juan Antonio García Villa, muchísimas gracias por toda la serie. Vamos a hacer una breve pausa con la participación de Juan Antonio. Vamos a tener otros programas en las próximas semanas, pero pues prácticamente vamos a regresar porque tenemos por ahí pendiente otra serie, Juan Antonio, de personajes del siglo, bueno, en principio del siglo XIX, de los conservadores del siglo XIX. Te agradezco infinitamente, muchísimas gracias, Juan Antonio, tu participación en esta serie. Gracias a ti, Luis Alberto, y al auditorio. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general y su voz en el dato histórico, a Roberto Ríos en la dirección y edición de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 19 de septiembre con un tema nuevo, un país europeo que tiene mucha semejanza con nuestra patria México. Vamos a tener invitado a una persona de Polonia y vamos a hablar sobre la historia de Polonia. Muchas gracias. Muy buenos días y muy feliz fin de semana.